Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que esté todo muy bien. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les Hola, va? profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la profesora Victoria ya explicó general, en forma general, toda la unidad 2. Yo voy a hacer algunas aclaraciones referidas a algunas consultas, ¿sí?, que me han ido realizando en el foro y en el mail interno. La primera consulta que me surgió, que me preguntaron, perdón, fue el tema de dominios. Igualmente ustedes me van preguntando, me van consultando lo que ustedes necesiten, ¿sí? Con respecto a los dominios, tenemos 3 dominios: bacteria, archae y eucaria, de los cuales 2 dominios, bacteria y archae, corresponden al reino Monera, y un solo dominio corresponde a los demás reinos, que son el protista, fungi, plantas y animales. ¿Sí? ¿Por qué hay 2 dominios en un reino? Es todas sus explicaciones debidas a la parte genética del ADN, donde las bacterias tienen estas 2 propiedades distintas en su ADN, y por eso se le dan 2 dominios a un solo reino. Pero eso, para no entrar en detalle, no hace falta que ustedes sepan esa diferencia. Solamente saber que el reino Monera integra 2 dominios: bacteria y archae. Y los demás reinos, eucaria. Justamente, los demás reinos, ¿sí?, como el protista, fungi, plantas y animales, corresponden a eucaria porque están formados por células eucariotas. Recuerden que los únicos seres vivos, ¿sí?, que tienen células procariotas son las bacterias, que corresponden al reino Monera, que corresponden al dominio bacteria y archae. ¿Se entiende? ¿Quedó más claro? Sí, profe. Perfecto. Buenísimo. Bien, antes de continuar, con respecto a los que explicó la profe de los reinos, ¿hubo alguna duda en algún tema en particular? Así lo repasamos. Profe, Sí. ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Usted Luciano. explicó, que, teníamos esa clasificación de los dominios en bacterias y archaea y que integraban los del reino Monera, las bacterias, ¿no es cierto? Sí. Hizo una pregunta que a mí me quedó con duda, es qué es lo que los diferencia realmente, porque si bien están los dos, en el video yo había visto de que hacían una diferencia, de que en las archeas las bacterias eran procariontes resistentes, dice. Pero bueno, no me terminó de cerrar del todo cuál es Claro. realmente la diferencia y por qué se divide ahí. Sí, hay muchas particularidades. La resistencia es una, pero la mayor particularidad es que las bacterias son las más antiguas, son los seres más vivos más antiguos. Entonces, las bacterias más primitivas, ¿sí?, que todavía algunas especies persisten, se las llama archae.
y las más modernas, ya bacterias. Por eso mismo se decide a nivel molecular designarles dos dominios, ¿sí? Por una diferencia, digamos, genética, más allá de las funciones particulares de cada una de las especies, ¿no? Pero más que todo es algo de estructura molecular, no hace falta que entremos en detalle en eso porque no, solamente saber que el reino Monera tenemos dos dominios, bacterias o sea, bacterias y Archaea, con respecto a las bacterias más modernas y Archaea más primitivas, nada más. Hay una diferencia de estructura de ADN, pero solamente tener en cuenta eso. Bueno, profe, gracias. No entro en Y después detalle, de Luciano. acordarse de los... Sí, Sí. perdón. No, decime. No, de acordarse de esos nombres que dice que tienen la membrana celular resistente, metanógenas, termófilas, halófilas, ¿eso Sí, no, vale la eso. pena o no? No, saber bien, ¿por qué? Porque las bacterias, una de sus formas de clasificación es la estructura de su resistencia. Pero ya eso es aparte de, digamos, hay tipos de bacterias que se encuentran en ambientes diferentes, que no es lo mismo que hablar de el dominio. Más allá de que vos recién decías la diferencia de ambientes más extremos de una de otra, pero hoy en día tenemos bacterias de distintos ambientes, ¿sí? Según el lugar donde se encuentren. Que vos recién las nombraste, esos tipos de bacterias son, sí, eso sí saberlos, ¿sí? No es necesario saber digamos, la estructura de una diferencia entre una bacteria y un arcae. No hace falta saber eso. Pero sí los tipos de bacterias que hay en ciertos ambientes. Eso sí. Perfecto, gracias. Bien. Con respecto a eso, Luciano, ya que estamos, te pregunto, a esas variedades que vos me estás nombrando, ¿tenés alguna duda? De paso vamos a ir a bacterias. Mira. Sinceramente no busqué qué significan esos nombres, metanógena, termófila, halófila, no lo busqué porque no me pareció que lo iban a tomar, entonces sinceramente no lo busqué, profe. No, está bien ahí, mira, vamos a ir acá a bacterias. Digamos, acá empezamos a hablar de la parte de la estructura, que son procariotas, ¿sí? La parte de reproducción, la parte de la morfología. Acá hace mucho hincapié en la parte de la morfología porque según su forma son los tipos de especies de bacterias. Cocos, bacilos, espirilos, vibriones, ¿sí? Pero quiero llegar a ver si en la unidad, acá está, mira. Esto te decía yo. Es parecido a lo que vos decías. Con respecto a la alimentación, ¿sí? De las bacterias tenemos bacterias fotoautótrofas que utilizan la luz, quimiótrofos o quimiótrafas que usan la energía de oxidación de compuestos químicos, litótrofas que usan compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono o organótrofos que utilizan, digamos, compuestos orgánicos para poder alimentarse. Esta es una forma, pero también quiero ver si lo agregamos. No, está bien. Era eso. Perdón que revise así, pero estoy sacándome una duda. Si agregamos la parte de ambientes de estas bacterias. Pero no, es eso solamente lo que preguntamos. Acá está. Según su nutrición, foto, quimio, lito o organotrofos. ¿Sí? Sí, porque no hablamos de ambientes. Me surgió la duda porque un año nosotros pusimos los tipos de ambientes, ¿sí? En base a la pregunta de Luciano me surgió la duda. Un año pusimos los tipos de ambientes de ciertos tipos de bacterias y por eso estaba revisando la teoría.
Pero bien, no, está bien, con lo que está en la teoría es suficiente, Luciano. Suficiente con eso. No hace falta Bueno, que... profe, sí, después lo que hay en la parte del reino fungi, ahí habla sobre los hongos que hay, pero no sobre bacterias en el ambiente, no. De los No, no, está hongos bien, sí está da el bien. ejemplo del hongo del pan, la levadura y esas cosas. Claro, exactamente, exactamente. No, pero me surgió buena tu consulta porque me surgió la duda si estaba en la teoría la parte de, de los tipos de ambientes de las bacterias, pero no está, así que me surgió la duda, por eso lo consulté y no quería ampliar el tema si no estaba en la teoría. ¿Sí? Siempre los temas que no estén en la teoría, obviamente que no se toman. En caso, ¿sí? Que ustedes en algún parcial, autoevaluación o práctico encuentren algún tema que no está en la teoría, nos dicen y obviamente que ese tema no se tiene en cuenta, ¿sí? Igual que los finales. Los finales son únicamente referidos al contenido que está en la teoría. Ustedes obviamente pueden ampliar a veces un poco de información, pero no corresponde que tomemos algún contenido que no se encuentre en la teoría. Aclaro también, por lo que recién comentó Luciano, en los videos, a veces en los videos, este, mm, para ser más específico una explicación de un contenido, hablan de contenidos que no están en la teoría, pero bueno, en ese caso solamente es para ampliar únicamente el conocimiento, no porque se vaya a tomar en un examen, ¿sí? Repito, solamente los contenidos que están en la teoría son los que se toman en los parciales y examen final. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahí levantó la mano, perdón. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, sobre bacterias, protistas, fungis, plantas, animales. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Eh, Erika? bien, usted, Bien, bien. me alegro. No, mi duda era la que también tenía Luciano, pero por ahí en la teoría está bastante claro y por ahí si yo en mi caso tengo alguna duda, por ahí busco un poquito más de información, pero bastante claro la teoría de su materia. Buenísimo, gracias. Claro, a veces ustedes pueden buscar información porque eh, a veces está muy reducido el contenido, entonces uno busca más información para entender ese contenido, pero esa ampliación de contenidos está bueno que ustedes sepan, pero no va generalmente, o sea, no entra en los exámenes, ¿sí? Por eso, igualmente que a veces cuando nosotros explicamos con algún ejemplo o ampliamos un poco la explicación de algún contenido, este, capaz que nos vamos un poquito del tema, pero no por eso quiere decir que eso que yo expliqué aparte va a entrar en el examen, ¿sí? No, esto en realidad lo aclaro porque a veces cuando uno explica un ejemplo y empieza a ampliar el contenido, a veces se va un poquito de las ramas y después la pregunta es, ¿y eso entra o eso entra? Se quedan tranquilos que solamente lo que está escrito en la teoría es lo que entra, nada más. Bueno, para hacer un repaso general, digamos, ¿verdad? De los dominios, de los tres dominios y los cinco reinos, yo creo que ustedes a nivel general tengan como base lo siguiente. Y después de ahí ustedes empiezan a ampliar bien las características de cada reino. Pero a nivel general, como base, ustedes saber que tienen actualmente, ¿sí? Como dijimos recién, tres dominios y cinco reinos. Y repito, perdón que repita esto, pero es un tema que después debe salir solo y ya tenerlo entendido. Reino Monera son únicamente formados por células procariotas, son únicamente unicelulares, pueden haber autótrofos o heterótrofos y son todas bacterias. ¿Sí? Reino protista son formados por células
eucariotas, pueden haber seres vivos en este reino unicelulares, como los protozoos, como una ameba, que aparte de ser unicelulares, también son heterótrofos. Y también en este reino pueden haber individuos pluricelulares, como una alga, que también son autótrofos. O sea que en los protistas tenemos mucha variedad. Tenemos individuos uni y pluricelulares con alimentación autótrofa o heterótrofa. Y los ejemplos son las algas y los protozoos. Los hongos están formados por células eucariotas, son únicamente heterótrofos y pueden haber seres vivos unicelulares y pluricelulares. En el caso de los unicelulares pueden ser una levadura, la penicilina, y en el caso de los pluricelulares pueden ser los champiñones, las trufas, etc. En el caso de las plantas, también formados únicamente por células eucariotas, son únicamente pluricelulares, ¿sí? Y únicamente autótrofas. Todas las plantas, desde un musgo hasta cualquier frutal, un algarrobo, una naranja, un mandarino, lo que sea, ¿sí? Y en el caso de los animales, también obviamente formados por células eucariotas, somos todos multicelulares, no hay ningún animal que sea unicelular, somos todos pluricelulares, todos heterótrofos y como ejemplo puede ser cualquier invertebrado o cualquier vertebrado que ustedes imaginen. Eso a nivel de base. Saber bien el tipo de célula, el número de células, el tipo de alimentación y un ejemplo. Después de tener eso en claro, empezamos a ver las particularidades de cada reino. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, Bien. profe, clarísimo. Perfecto. Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque no es sencillo, ¿sí? En tanta diversidad de nombres y especies, poder ordenarse. Yo les doy, bueno, el viernes voy a hacer un poquito más de práctica, pero cuando hablamos en su práctica de ustedes laboral, que el día que estén trabajando, ¿sí? Tienen que tener en claro bien, en principio, dónde está ubicado ese ser vivo que usted está trayendo algún problema. No sé. Si es un hongo, saber en dónde se encuentra, cómo lo clasifico, ¿sí? Si es una planta, si es un animal, si es una bacteria. Por eso, primero saber lo básico. Si yo estoy por ejemplo, vamos a un final, ¿sí? Y nosotros le decimos, a ver, clasificamos a nivel general alguna especie que esté, no sé, por ejemplo, trayendo algún tipo de contaminación en una fábrica. No sé, puede ser un murciélago. Bueno, ubiquemos el reino, ubiquemos qué tipo de célula tiene, ubiquemos que es un ser vivo heterótrofo, pluricelular. Eso es como base, como base. Y de ahí empecemos. Bueno, ¿es un invertebrado o un vertebrado? Es un vertebrado. Bueno, pues tenemos varias especies, ¿sí? Bueno, vamos a clasificar. Puede ser un murciélago que sea hematófago, puede ser uno que se alimente de semillas, puede ser, no sé. Entonces, siempre empecemos de la base para estudiar el problema. Y así con todos, ¿eh? Una bacteria, con un hongo, ¿sí? Y después vemos las particularidades y la clasificación de esa especie. ¿Por qué? Porque ustedes obviamente no van a hacer un análisis profundo de la especie
que está generando un tipo de contaminación en ese lugar, en esa fábrica o en ese establecimiento o en lo que sea. Pero sí deben saber cómo combatirlo. Entonces, deben analizar lo que está pasando y en base a eso hacer o tener una breve idea del tipo de ser vivo que está ocasionando esa perturbación, esa contaminación. Porque seguro que va a ser un ser vivo, ¿sí? Y seguro que si se quiere combatirlo, porque seguro va a traer algún tipo de enfermedad o algún tipo de problema. Entonces, por eso, lo primero que nosotros nos explicamos es cómo ordenarse, cómo ordenar la cantidad de variedad de especies que tenemos en la Tierra, cómo las ordenamos. Una vez que las ordenamos, empezamos a estudiar por grupos y después por poblaciones o comunidades. Siempre, ¿sí? Del grupo al que corresponda. ¿Alguna pregunta, duda? No, profe. No, profe. Bien. Yo quiero hacer unas aclaraciones que ustedes igual lo pueden preguntar. Pero en este tipo de clasificación, ¿sí? En el caso de los hongos, por ejemplo, o las plantas, siempre se habla de reproducción. En realidad en todos los reinos se habla de reproducción. Se habla solamente para que ustedes tengan una idea de cómo, a nivel general, ¿sí? Una explicación general de cómo se reproduce ciertos individuos en cada reino. Porque generalmente en el caso de los hongos, la reproducción es una forma de clasificación. O sea, que según cómo se reproduzcan ciertos hongos, es según cómo se llaman. Pero es solamente para que ustedes comprendan por qué se clasifican así. Lo que no significa que nosotros vamos a preguntar la reproducción de algún grupo de hongos o bacterias o protistas. Se quedan tranquilos. Porque solamente la reproducción está aplicada en forma muy sintética. Entonces, no podemos preguntarles a ustedes en algún parcial o final algún mecanismo de reproducción. Le podemos preguntar si es reproducción sexual o asexual, ¿sí? O en el caso de las plantas, podríamos preguntarles, en el caso de la reproducción sexual, el tema del polen o algo muy general, digamos, ¿sí? Pero nada específico y nada molecular como lo explican en el caso de los hongos. Lo digo para que se queden tranquilos. Igualmente, pueden preguntarlo. Si tienen alguna duda en particular, la pueden preguntar para que nosotros se la aclaremos, pero no por eso va a entrar reproducción, ¿sí? Mecanismo de reproducción me refiero. Y los exámenes o parciales, porque no tenemos tiempo de dar una explicación de cada una de las especies cómo se reproducen, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque me han llegado algunos correos donde me preguntan en forma privada la reproducción de ciertas especies. O sea, se las explicamos, no hay problema, pero ¿qué pasa? No por esto vamos a preguntar, decirle, a ver, ¿cómo se reproducen, cómo son las esporas o la reproducción de un ascomicete? No va a pasar eso. Y si lo hacemos, me recuerdan, profe, usted nos dijo, por las dudas, ¿no? Bien, eso en cuanto a reproducción. En cuanto a estructura, sí, es importante que ustedes, por ejemplo, las bacterias, sepan que según la forma de las bacterias, es la forma en la que se le da el nombre, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la forma de vibrión que tienen algunas bacterias, ¿sí? Es justamente la bacteria que causa el cólera, por ejemplo, ¿no? Ahí sí saber bien la estructura de esas bacterias, la morfología, para poder saber bien a qué bacteria me estoy refiriendo, ¿no? En las plantas, sí saber bien cómo las ordeno. Recuerden que tenemos dos
grupos de plantas muy importantes, que son las plantas no vasculares o briófitas, y plantas vasculares. Las no vasculares quiere decir que obviamente no tienen vasos conductores, ni floema ni xilema. Y las vasculares sí tienen vasos conductores como floema y xilema, donde se desprenden plantas sin semillas, como los helechos, y plantas con semillas, como las angiospermas y las gimnospermas, donde las gimnospermas no tienen ni flor ni fruto, y las angiospermas sí tienen flor y fruto. Un ejemplo de una planta sin semilla es un helecho. Un ejemplo de planta gimnosperma es un pino. Y un angiosperma, un algarrobo, un naranjo, un manzano, etc. Donde hay una flor y un fruto. Un tomate, una frutita, un arándano. ¿Sí? Yo estoy explicando algunos temas que me han ido preguntando, por eso los voy aclarando. Pero ustedes me preguntan cualquier duda o consulta que les surgió de la teoría o de la clase pasada. No, profe, para mí está bastante claro. Bueno, yo sé que son muchos nombres, muchos nombres. Llevamos recién, no hemos todavía un mes de clases y yo sé, somos conscientes nosotros que tienen muchos nombres, ¿sí? Técnicos de biología. Por eso les pido que se ordenen, ¿sí? En cuadros comparativos, esquemas conceptuales, en una lámina, una ficha, en lo que sea, para que ustedes se ordenen a nivel de vocabulario técnico de biología, porque son muchos nombres y a veces se confunden. Entonces, generalmente, por eso explicamos clasificación, ¿sí? Ordenamos a toda la biodiversidad, o sea, toda la biosfera en grupos y después estudiamos por grupos, ¿sí? ¿Qué pasa dentro de cada grupo? Eso es lo principal. Como sugerencia, cuando yo tenga en claro el orden en el que se organizan todos los seres vivos de la Tierra, ahí recién empiezo a ver en particular cada uno. Las bacterias, los protistas, los hongos, las plantas y los animales. ¿Sí? Lo primero, ordenense primero. Se ordenan. Después empiezan a ver específicamente qué pasa en cada reino. ¿Sí? La clasificación sistemática y taxonómica, nosotros la explicamos a nivel general, pero tiene muchas más reglas para poder identificar una especie. ¿Sí? Ustedes saber lo principal. La sistemática está encargada de clasificar y ordenar a las especies. Y la taxonomía le da un nombre. Por ejemplo, nuestro nombre de nuestra especie es Homo sapiens. ¿Sí? Es Homo sapiens en cualquier parte del mundo, porque está en latín. En China, en África, en Argentina, donde sea, el nombre es el mismo, Homo sapiens. Igual, vamos a la fauna de San Luis, un puma. El nombre científico del puma, o sea, el género es puma. Y la especie es con color. O sea que se llama puma con color. Acá en San Luis, en China, a donde sea, el nombre del puma es el mismo. ¿Sí? Entonces, pero antes de todo... Profe, Sí. disculpe que le interrumpe. No, ¿Ese no, no, tipo sí. de nombres, los que Está figuran buenísimo que me acá, pregunten. se nos van a ¿Cómo? pedir? No, no, Ese no. tipo de nombres que figuran en la teoría, claro, porque vio No, que no, no. dice que Está bien están está muy formados bien la por el pregunta, género Luciano. y el PET. Primero que no me jode que me pregunten, porque justamente yo a veces me pongo a hablar y estoy esperando que me pregunten. Por eso a veces está bueno que me pregunten, así yo hago un respiro. Así que pregunten y me interrumpen todo lo que quieran.
no hay problema por eso. Y después, la pregunta está buena, Luciano, porque lo que usted tiene que tener en claro es el orden. ¿Cómo se clasifican? ¿No es cierto? Dominio, reino, división o filum, orden, familia, género, especie. ¿Sí? Ahora, nos le vamos a preguntar cómo es el nombre del cóndor andino o cómo es el nombre del algarrobo. No, no, no. Quédese tranquilo que eso es clasificación, no. Se dan ejemplos, sin la teoría, para que ustedes sepan cómo se escriben, en latín, el tipo de letra, pero no les voy a preguntar el nombre de ciertas especies. Ni de bacterias, ni de hongos, ni de plantas, ni de animales, o sea, ninguno. Es más, son tantas, son millones, creo que son 1,5 millones más o menos de nombres de especies. Es imposible que... Así que eso no. Claro, como dice la teoría, el 5% nada más. Claro. Encima, Otra pregunta, sí, disculpe. ¿Se puede hacer sí, una sí, pregunta que estuvo en la autoevaluación y en el trabajo práctico? sí, claro que sí, obvio. Bien. En realidad no es la pregunta específica, sino lo que quiero saber es cómo hacemos nosotros para identificar a qué especie pertenece tal animal. Por ejemplo, dieron el nombre de un animal y teníamos que identificar, o dieron el nombre de la especie y teníamos que identificar qué animal pertenecía a esa especie. ¿Cómo hacemos en esos casos? Porque a veces está como muy rebuscado, ¿vio? Para Claro, identificar, no sé. Perdón que sí, interrumpa, pero dentro del material de estudio está clasificado y justo los mismos ejemplos que están en el material te lo ponen en el parcial ese chiquito que dan para autoevaluarse. claro. Lo que pasó con el ejemplo de, si recuerdo, a ver, el ejemplo de la autoevaluación, es que era cómo se escribía el nombre científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, está bien la pregunta y está bien la aclaración también de Jairo ahí. No le vamos a poner, por ejemplo, a ver, yo no recuerdo bien cómo era la opción, pero sí recuerdo una pregunta de, si es esta, me corrigen ustedes, era referida, estaba el nombre de una especie, no sé si era el puma, del Homo sapiens o de una mosca, no me acuerdo dónde era, qué especie era, y les preguntamos cómo se escribía correctamente. Sabemos que el género siempre va con mayúscula y la especie con minúscula. O sea, Homo sapiens, Homo es con mayúscula y sapiens con minúscula. No sé si te referías a esa opción, Luciano, o es otra. Ahora la estoy buscando, profe, y ya Dale, dale. le Gracias, digo bien, porque te tal vez, agradezco, como dale. dice Jairo, como dice Jairo, están en la teoría y bueno, yo lo pasé Dale, por alto. buscalo. Mientras vos la buscas, vamos a ir hablando de otra cosa. Está bien. Está bueno que salgan esas dudas, para que veamos bien la respuesta y de paso practiquemos esos tipos de preguntas. Profe, Sí, inclusive en los videos también hay muchos ejemplos que también están en la teoría. claro, claro. Les repito, los ejemplos se ponen porque es la forma de explicar, tratar de explicar la teoría, ¿no? Lo que no significa es que ustedes deben saber los ejemplos como están en latín. Se ponen en latín porque es el idioma en el cual se utiliza a nivel universal la forma de escribir una especie. Eso no quiere decir que le preguntemos a ustedes, a ver, Luciano, ¿cómo es el nombre de la especie del algarrobo? No, ¿sí? No, 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 no se va a hacer preguntas, no se hacen, ¿sí? ¿Se entiende? Porque es una pregunta que se responde con latín y no es el objetivo de la materia. El objetivo es que ustedes entiendan a nivel general cómo se organizan y se estudian los seres vivos, ¿sí? Y cómo se los nombra. Después, si ustedes quieren investigar el día de mañana en su actividad laboral una especie que, que le está trayendo problemas en la fábrica o donde estén,
Sí, la investiguen, pero saben que está en latín por ese tema, saben dónde ubicarla y saben a qué reino pertenece y si es un animal, una planta, un hongo, una alga o lo que sea. ¿Se entiende? No, eso nos pasa a todos. Es imposible que sepamos los nombres de todas las especies. Así que por eso, cuando se dice el nombre de una especie en la teoría o en los videos, es a nivel de ejemplo nada más. Tal cual le decía, profe, la pregunta es, ¿qué animal pertenece al grupo de los condrictios? Bueno, y ahí te daba un par de ejemplos, Está entonces, bueno, bien, si bien claro, está bien, lo porque ahí, encontré donde estaba, bueno, ahí es como, para mí era como muy específica respecto a los grupos, que tenemos que saber qué claro, animal está, en qué grupo, y cuál no. bueno, ahí está bien usar la pregunta. Está bien para que yo paso aclare. Sí, es necesario que ustedes sepan, ¿sí? Eso no es especie, eso es a nivel de grupos. Saber, por ejemplo, yo veo, a ver, una araña, ¿sí? ¿Es un insecto? No. ¿Qué es? Es un arácnido. ¿Por qué? ¿Y por qué no es un insecto? Y porque la araña tiene, los arácnidos tienen 4 pares de patas y un insecto tiene 3 pares de patas. Entonces, saber ahí bien a qué grupo pertenece es necesario, ¿sí? O por ejemplo, a ver, un algarrobo o un pimiento, ¿es una planta vascular? Sí. ¿Qué tipo de planta es? ¿Gimnosperma o angiosperma? Y es angiosperma, porque tiene flor y tiene fruto. Entonces, saber ubicar a las especies en el grupo sí es necesario. Por eso les decía yo que primero lo general, el tipo de célula, alimentación, ¿sí? Número de células y ejemplos. Y después ver dentro de cada grupo cómo se subdividen, cómo se organizan esos grupos y saber ubicarlos. Vamos al caso recién. Sí, Bueno, creo que eso, si lees el punto donde dicen los holocéfalos y o sea, los quimeras, ahí te aclara que pertenecen a los peces con cartilaginosos y te aclara todos exactamente. los puntos. Yo sé que y aclaro, sé que esa opción Sobre es los difícil. tiburones está en la parte de animales vertebrados. Justamente esa Claro, pregunta está ahí. exactamente. Ahí está Sí, sí, bien. pero en el material de estudio te lo dan en donde hablan de quimeras. Ahí está. Claro. Yo sé que esa pregunta, esa opción fue un poco fina, reconozco, pero es para que ustedes vayan viendo. No, procariotas, escucha, eucariotas pluricelulares y autótrofos, organismos. Bueno, ahí no sé qué decía Luzmila. No, Este, perdón, profe, estaba leyendo. no, está bien, está bien, está bien. Está bien. Porque no veía, estaba leyendo, perdón. Estaba No hay anotando. problema, no hay problema. No hay problema. Pero, por ejemplo, está bueno que ustedes como práctica lo hagan, por ejemplo. A ver, vamos al caso de recién. Un insecto. A ver, ¿a dónde lo ubico? ¿Qué reino? Y reino animal. Bien. ¿Invertebrado o vertebrado? Invertebrado. Bien. Dentro de los invertebrados tengo los filum. Este, molusco, artrópoda. Bueno, ¿qué es? Artrópoda. Bien. ¿Qué clase es? Y clase insecta. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos, eso, no con todas las especies, ¿no? Pero más o menos para que ustedes se organicen para poder ubicar a, a estos seres vivos. Y justamente el reino animal es donde más visible es, ¿sí? Y, y a veces hay que ubicarlo, pero siempre cuando ustedes, a ver, si usted me ha pasado en los finales, a ver, bueno, un piojo, ¿dónde lo ubico? Y es un protista, y ya estamos mal, ya empezamos, ya, imagínense que, ¿cómo seguimos después de eso? ¿Sí? Un piojo es un animal, entonces vamos al tipo de reino, tipo de célula, invertebrado, y si después me olvido clase o filo, no hay problema, ¿sí? Pero al menos saber lo general eso, ¿sí? ¿Se entiende?
un pulpo. Bueno, no me puedo ir a otro reino que no sea el animal. ¿Sí? Una esponja. Una esponja. Pregunta de final. ¿A dónde lo ubico? Y a ver, no sé, en esponja en los hongos. Y ya empezamos mal. ¿Sí? Es un animal, ¿sí? Obviamente, invertebrado, ¿sí? Muy básico. Entonces, por ahí va la pregunta. Ya después, si yo me olvido el filum, el orden o la familia, no hay problema por eso. No hay problema. Pero sí saber cómo diferenciar una araña, un arácnido de un insecto. ¿Sí? Un invertebrado de un vertebrado. Un ave de un reptil de un anfibio. Esas cosas sí son necesarias. ¿Se comprende? Sí, profe, muy clarito. Gracias. Sí, Bien. profe. Yo más o menos les vamos explicando, porque la teoría está toda escrita y ustedes la entienden para no repasar lo mismo, pero yo les voy adelantando un poquito, ¿sí? Para que ustedes imaginen, ¿no es cierto?, a qué apunta la materia. Apunta que el día que ustedes estén recibidos en su profesión y tengan que aplicar la seguridad y la higiene y aparte el ambiente en el cual se encuentran, ustedes cuando tengan un contaminante en la fábrica, algún polvo en suspensión, ¿sí? Que puede ser algo sin vida, como algún polvo, una partícula, partículas, o algo como algún ser vivo. En el caso que sea algo sin vida, una partícula, que puede ingresar al organismo a través del sistema respiratorio, deben saber el funcionamiento del sistema respiratorio para poder entender cómo proteger a esa persona. A nivel general, ¿no? En el caso que sea algún patógeno, alguna bacteria, algún hongo, ¿sí? Deben saber qué medios debe utilizar esa persona para poder protegerse, ¿sí? De esa bacteria o hongo, lo que sea. Barbijos, no sé, algún tipo de protección. Entonces, por eso, a eso apunta. Entonces, a saber organizar los organismos, entender el funcionamiento de cada sistema, es parte del saber que ustedes necesitan para poder proteger a la persona. ¿Se entiende? Por ahí vamos llevando la materia, con ese objetivo. ¿Sí? Después cuando llegamos a las últimas unidades, que es contaminación, tipo de contaminación, saber bien que estos tipos de contaminación son generadas por seres vivos o qué causa o cómo afecta a los seres vivos. ¿Sí? Entonces todo eso se va relacionando. Y por eso vamos como explicando de a poco, ¿sí?, el contenido de lo más básico a lo más específico. Yo les pido que sepan siempre lo básico. Después de a poco vayan especificando, ¿sí?, en cada uno de los grupos. Y que se ordenen. Porque nos pasa siempre en los finales que los alumnos han estudiado un montón, ¿sí?, pero no están ordenados. Si yo no tengo en claro cómo se ordenan los seres vivos, cómo interactúan entre ellos, cómo interactúan con el ambiente, cómo algunos afectan y otros no afectan, cómo algunos contaminan y otros no contaminan. Si yo tengo eso en claro, lo demás, ¿sí? Si me olvido de la clase, del filum, de un sapo, no hay problema. Pero saber que es un anfibio y saber que está en el reino animal y saber que es pluricelular, ¿sí? Las generalidades son esenciales que usted las sepa. Lo demás, después se va defendiendo.
Bien, preguntas, dudas. No, de mi parte no, profe. En la parte de yo, a medida que me voy acordando, tengo esta imagen ahí, porque para que yo recuerde algunos contenidos que se han dado en la teoría. La parte de hongos se habla de líquenes, ¿sí? Que es una simbiosis entre una alga y un hongo. Los líquenes, ¿sí? Son indicadores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente cuando veo yo un líquen, y cuando voy al campo, cuando voy a un bosque natural, ¿sí? A un río, y no hay mucha contaminación, yo ahí veo los líquenes. Es difícil ver unos líquenes en la ciudad, porque los líquenes, algunas especies, cuando absorben contaminantes, se mueren. Entonces, hay algunas especies de líquenes que son indicadoras del medio ambiente. Entonces, yo voy a algún lugar donde no hay contaminación, seguramente encuentro varias especies de líquenes, porque me están indicando que en ese lugar no hay contaminación. Si hubiera contaminación, estos líquenes absorben esa contaminación y se mueren. Entonces, son un ejemplo de indicadores ambientales. ¿Sí? Eh, Recordaba porque vi esa parte de hongos. Profe, Sí, estos son los que suelen estar en los troncos de los árboles que parecen musgo, claro, son están como. apuntando como hacia el sol. Sí, es que están generalmente en lugares variados, hacia el sol, la sombra, son medio rugosos, así como costritas, de varios colores. Ahí en la teoría, miren, acá en la teoría, déjenme que busque, Sí, justo lo estaba leyendo. No, le en la teoría, preguntaba por qué en la parte de los Boy Scouts, no es que yo era Boy Scout, sino una vuelta me sí, contaron, que utilizan mucho los musgos que están en los árboles, es la orientación, vendría a ser hacia donde sale el sol. Entonces sí, es sí, como una referencia. Pensé que se le llamaba así. sí, sí, sí. No sé mucho de la parte de orientación de esta técnica, pero pero puede ser, sí, puede ser, puede ser. Lo voy a investigar porque está buena esa. No sabía mucho de eso. Está buena la, mm, la idea esa, está buena. Acá hay varios tipos de líquenes, así que están en los árboles, por ejemplo. Los crustosos, ¿sí? Los foliáceos parecidos a hojas, ¿sí? Hay muchísimas formas más, tipos arbustivos, hay muchas formas de. Cada una de estas formas, esa morfología es la que distingue a una especie de otra, ¿sí? Sí, Rafael, levantó la mano, Rafael, te escucho. No, era para completar lo que decía ahí el compañero. En todo nuestro hemisferio, los árboles, la copa de los árboles están dirigidas hacia el norte. Eso sirve para orientarse. Está Es bien, un ¿no? ejercicio. Todo lo que esté, todo nuestro hemisferio está orientado hacia el norte. Está bien, muy buena, muy bueno. Uno aprende todos los días algo nuevo, muy bueno. Este, Están buenos esos comentarios porque sirven para todo, digamos. Está muy bueno, gracias. Bueno, voy a preparar para el viernes, que tenemos clases de vuelta, algunos ejercicios, digamos, para que podamos aplicar la teoría eh, a la práctica, digamos, como hicimos recién. Elegimos un ser vivo, lo que sea, más o menos nos ordenamos a dónde lo ubicaría, ¿sí? Y, y se puede ver si es patógeno, si no es patógeno, si es contaminante, no es contaminante. O sea, todo eso se puede, está bueno para poder hacer más, aplicar la práctica en la teoría, ¿no?
Igualmente, también ustedes, cualquier ejercicio o pregunta que quieran sugerir, que quieren que hagamos, lo proponen, lo aplicamos, no hay ningún problema, ¿sí? Nosotros, igual que ustedes, estamos para aprender también, así que todas sugerencias que ustedes quieran proponer, lo aplicamos, ¿sí? Siempre nosotros entendemos, ¿sí?, que es mucho contenido para tan poquito tiempo, entonces tratamos de darle las herramientas necesarias para que ustedes lo puedan entender y bueno, y conocer. Pero a veces, si no son necesarias, o sea, si no son suficientes, estamos a oídos para ver qué más podemos hacer para ayudarlos a ustedes, ¿no? Son muchos alumnos, tenemos 2 comisiones y entre las 2 hacemos 500 alumnos, así que imagínense las preguntas y las dudas que tienen y tratamos de generalizar las dudas para que todos comprendan. Por eso siempre les sugiero yo el foro, ¿sí? O preguntar acá también, en las clases, cualquier tipo de pregunta, sea sencilla, parezca lo que parezca, hay que hacer la pregunta, ¿sí? Porque nos ha pasado de alumnos que saben un montón, pero muchísimo saben. Pero algo básico y sencillo que queremos escuchar, no lo saben o no lo saben decir. Entonces, es por eso que a veces repetimos, al menos yo, ¿no? Repito varias cosas, y bueno, uno dice, otra vez lo dije, pero bueno, lo repito porque nos pasa que en los finales no lo saben o no lo recuerdan, entonces por esos detalles no pueden avanzar en el examen. Sí, Ana, te escucho. Levantó la mano Ana. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta? Fue sin querer, profe, perdón. No, no hay problema, no hay problema. No hay ningún problema. Bueno, como les dije recién, cualquier actividad que ustedes quieran que hagamos el viernes, igualmente vamos a hacer el viernes preguntas, respuestas, ejemplos, para ir variando la teoría. Y si hay algún tema de la teoría, no sé, que ustedes necesiten que reforcemos, me dicen antes que empiece, profe, ¿puede volver a explicar, no sé, morfología de las bacterias? La explicamos de vuelta. Lo que ustedes necesiten, el tema que estén en duda, si es todo el tema, no hay problema, lo explicamos de vuelta, ¿sí? Y después hacemos el ejercicio, preguntas y respuestas. Pero díganlo porque así ya queda la unidad 2 terminada y entendida. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias por la aclaración. No, gracias a ustedes. Si no hay más dudas, nos vemos a la próxima clase. Gracias, Bueno, profe, hasta el Nos viernes. vemos. Gracias. Todo muy bien. Chao, profe, gracias. Profe, termine, creo. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Gracias. Todo muy bien. Gracias.